Bueno, para el opening inicial me gustaría empezar con vos, Patricia. Me gustaría que rompieras el hielo hablando de cómo evaluás a hoy estos 9 meses de este nuevo mandato kirchnerista, si se quiere, no sé, digo, también lo dejo ahí a tu apreciación, en el que es difícil encontrar, y esto incluso poniéndose un poco objetivo, es difícil encontrar algo que el gobierno no haya hecho muy mal. Digo, vamos camino a liderar en lo dinámico entre los países que más muertos por millón de habitantes tiene, el PBI se hizo pelota, como vimos en el dato de hoy, de 19% interanual, no se pacificó nada, digamos todo lo contrario, hay levantamientos policiales, presos que son liberados, jueces que vuelan de sus cargos, empresas que se van, jóvenes que están viendo cómo se van. Digo, uno siente como que la situación es, estamos sentados en un barril de pólvora y cualquier chispazo puede hacer que las cosas vuelen por el aire. Mi pregunta, mi propuesta para este primer discurso, este primer tramo tuyo sería, ¿cómo ves el gobierno de Alberto Fernández en estos primeros 9 meses, Patricia? Bueno, a mí me parece, hola Ricardo, Hola, hola, eh, ¿cómo están todos? muy bien. Rich, Alejandro, todos, André Richard, que me sale bien el nombre. Bueno, decirte Alejandro que, a ver, me parece que estamos sufriendo lo que es un problema del origen del poder que está gobernando la Argentina. Me parece cuando el poder es un poder que no tiene que no es genuino, si bien es genuino en el sentido de que sacó los votos que tenía que sacar para poder ser presidente Alberto Fernández, evidentemente es una presidencia prestada, ¿no? Una presidencia prestada por un poder que está fuera de la presidencia, y esto genera sobreactuaciones y situaciones en las que permanentemente el presidente tiene que estar, digamos, generando un intento de construcción de una imagen que evidentemente no la tiene, porque era una persona que no construyó su legitimidad, su poder, su capacidad de organización, el partido que lo sostuviese, porque bueno, cuando uno llega al gobierno tiene que tener senadores, tiene que tener diputados, tiene que tener un partido que te sostenga, tenés que tener gobernadores que realmente no miren para otro lado donde creen que está el poder. Entonces, estamos sufriendo, lo primero que estamos sufriendo es un problema del origen del tipo de poder que se construyó en la Argentina, que es un poder delegado, es un poder impropio, no es el poder de la persona que gobierna. Esto me parece que el primer mes, bueno, prácticamente el gobierno estuvo organizándose, paralizado, prácticamente no habían nombrado funcionarios, digamos, enero, febrero, y ahí comenzó una gran tragedia, la gran tragedia de una cuarentena de 6 meses. Una cuarentena de 6 meses que nosotros desde el PRO, el 12 de abril, es decir, 22 días después de la cuarentena, con una gran crítica, porque en ese momento las encuestas lo daban muy arriba al presidente y él empezaba a enamorarse de esa encuesta arriba, sin pensar en el país, sino pensando en su lugar, en su poder que no tenía, que había sido delegado. Entonces comenzó, nosotros el 12 de abril sacamos un documento desde el PRO donde dijimos, presidente, tiene que haber un triángulo de confianza. Ese triángulo de confianza son 3 elementos que yo ahora haría un cuadrado porque le sumaría un cuarto tema, en ese momento no lo conseguimos así, que era la salud, la libertad y la economía. Digo, ahora lo convertiría en un cuadrado porque creo que la educación es otra tragedia que estamos sufriendo
la pérdida de un año de educación en todos los chicos argentinos. Es una tragedia que la vamos a tener que recuperar como sea. Esos chicos tienen que recuperar ese año, no se pueden recibir con menos educación, con un año menos de educación. Ya tenemos un sistema educativo que en algunos casos tienen 3 o 4 horas de educación, con lo cual sobre la tragedia que ya teníamos le sumamos un año menos. Nosotros ya en ese momento planteábamos la necesidad de este equilibrio. Nos parecía bien que hubiese un tiempo, el tiempo hasta en los lugares más donde la pandemia cayó muy rápido y generó un contagio muy inmediato, como fue España e Italia, que además tienen un contacto muy directo con Argentina. Hubo menos de 60 días, a los 60 días ya estaban saliendo, ya estaban comenzando a abrir, ya estaban comenzando a liberar, y lo mismo en Francia, ¿no? Que fue otro de los países que tuvo una fuerte, un ataque fuerte del virus en esos primeros meses. Sin embargo, hoy lo escuchás a Macron, lo escuchás a muchos presidentes, y te dicen nunca más un confinamiento, porque, digamos, lo único que hace la cuarentena, y nosotros se lo dijimos, y le dijimos, el presidente se está enamorando de la cuarentena, el presidente está equivocado, nos dijeron, nos acusaron de todo, de ser anticuarentena, de querer matar gente, hasta en un momento dijeron, claro, con Macri habría 10.000 muertos. Bueno, ahora estamos en 12.000 y pico, ¿no? Digo, para que se midan las palabras, ¿no? Alberto versus Alberto. Entonces, yo creo que la falta, digamos, un gobernante que necesita poder, que ese poder cree que se lo dan las encuestas, y no la gestión, la buena gestión, la gestión adecuada, el equilibrio que tenía que tener, desequilibró totalmente, ¿no? Se convirtió en un talibán de la cuarentena. Hoy vimos el número, 19,1% de caída del Producto Bruto, 19,1. Bueno, todos los argentinos empobrecidos, somos la patria IFE, ¿no? Todos los argentinos empobrecidos, las empresas que se van, ¿no? Las empresas que se van, para colmo un corralito sobre un corralito, un cepo sobre un cepo. Para colmo, no dejamos de tener la misma cantidad de casos y ya estamos entrando al top 10 de los países con más casos. Y además, destruida la economía. El otro día fui al centro de la ciudad de Buenos Aires, te juro que lloré, porque parece esas ciudades fantasmas de las películas norteamericanas del Far West que están abandonadas, todo destruido. Pero no es que está cerrado porque no hay clientes, no, está cerrado porque están cerradas. Entonces el capital hundido que tiene la Argentina, la cantidad de gente que ha perdido todo lo que puso en su vida, en su negocio, en su fábrica, en su trabajo, la cantidad de gente que han echado, ¿no? Estos ponen leyes ridículas como la doble indemnización y, sin embargo, echan a la gente porque las familias no tienen cómo pagarles, servicio doméstico, todas las personas que trabajaban. Entonces, la verdad es que yo diría que estamos en una verdadera catástrofe. El presidente siguió con la misma, se quedó ahí clavado, y mientras tanto avanzaron con una agenda total y absolutamente de construcción de un modelo político social, de contrato social distinto al que tiene la Argentina. Avanzaron a voltear jueces, avanzaron a querer voltear el procurador, avanzaron ahora sobre este país que no tiene un peso de inversión, quieren plantear un impuesto nuevo, la antidecisión, lo anticorrecto, lo que no hay que hacer.
Entonces se empezó a ponerse de moda el teletrabajo, ¡prum! Una ley de teletrabajo que si trabajás a la noche te pueden hacer un juicio, una locura. Una ley totalmente fuera de época y de momento, y además regular ¿qué? Lo que no había que regular. Entonces, la verdad es que creo que estamos en una situación muy dura, en la que, por un lado, nosotros tenemos que tratar de colaborar en salir de esta crisis económica con un gobierno que no quiere que nadie colabore, con lo cual es un diálogo de sordos, y por otro lado, salirnos totalmente de esta locura de una cuarentena o de una cuareterna, como se dice ya, eterna, que nos está llevando a la pobreza más absoluta. Y todo esto avalado ideológicamente. Toma de tierras, avalada por sectores del gobierno, desorden, anomia, falta de, la gente no sabe qué es la ley. Hay provincias donde el certificado, en Santiago del Estero, el certificado para darte de alta y que puedas salir a la calle porque tuviste COVID, no te lo da un médico, te lo da la comisaría. Entonces, si vos sos adversario, la comisaría te dice no puedes salir, ¿no? Hemos visto gobernadores que han puesto fronteras, que han cavado fosas para que no entre el de al lado. Bueno, todo tipo de destrucción del trabajo y la libertad, y hemos visto el nacimiento de estos, ¿no? Gnomos dictadores que les sale de adentro, evidentemente, les sale de adentro hacer las cosas de una manera absolutamente fuera de toda lógica y de toda libertad. Así que te diría que mi análisis es terrible, y creo que parte, como dije al principio, y acá termino, parte de que el poder en un sistema presidencialista no puede estar delegado. Si bien uno tiene equipos, uno tiene un gabinete, el presidente tiene que ser presidente. No tiene que tener a alguien que le sople en la oreja o que le diga qué puedes hacer y qué no, y que entonces para eso destruye el país con tal de estar bien en las encuestas. Ahora, el país está destruido, él está mal en las encuestas, y todos los argentinos estamos en la pobrerización más absoluta que podemos estar viviendo o que no nos imaginábamos que íbamos a llegar. Muchísimas gracias, Patricia, muy claro, tocaste muchos temas en el opening. Ricardo, misma propuesta, ¿cómo estás viendo estos 9 meses de gobierno de Alberto Fernández? Pero déjame hacerte una lupa extra. Explícanos el dato de hoy, ¿no? ¿Qué es este 19,1% interanual? ¿Qué significa en términos más coloquiales, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. Me tiene muy impresionada la cantidad de gente que nos está mirando. Y también, antes de entrar en la parte que me enoja y me indigna, quiero aprovechar la enorme alegría que me da que Patricia se haya recuperado del COVID y que haya salido adelante, y que todo eso, a los que la queremos y a los que hace tantos años hemos compartido tantas luchas por la libertad, nos regocija saber que se ha recuperado y que se ha recuperado con la misma energía de siempre. Así que eso nos llena de satisfacción. Segundo, el gobierno peor no puede ser. ¿Por qué no puede ser peor el gobierno? Porque es un gobierno que viola nuestras instituciones, viola los principios de los jueces naturales, viola los reglamentos de las cámaras, vota sesiones para imponer la agenda de impunidad de la vicepresidenta de la República. Se distrae porque lo único que le preocupa es poder cambiar a los jueces y poner una comisión, la comisión de los abogados, de los acusados de hechos de corrupción, van a ser los que van a ordenar la Corte de Justicia. Todo parece casi hecho por alguien que nos quisiera destruir. Pero esa violación institucional
viene acompañada de una gran estafa política. Acá se nos prometió la moderación, superar la grieta y devolvernos la capacidad de convivencia. Y nos han antagonizado a más no poder, nos han agredido a más no poder y nos obligan en cada fecha patria a poner nuestras banderas en las calles para decir que jamás y bajo ninguna circunstancia vamos a entregar nuestra libertad. No se la van a llevar. Eso quiero que todos lo entiendan. Esa idea de que nos van a arrancar hacia un régimen hegemónico y totalitario es inaceptable para los argentinos. Y los vamos a enfrentar en los campos que lo tengamos que enfrentar. Eso que lo tenga claro todo el mundo. Pero además esa estafa política ha creado en la sociedad argentina un clima de zozobra y angustia. De zozobra y angustia porque no sabemos hasta dónde nos quieren empujar, hasta dónde nos quieren forzar. Y esa zozobra y angustia se correlaciona con una pésima gestión en lo económico y en lo sanitario. Por eso nuestra actividad económica se ha derrumbado de manera catastrófica. Se ha derrumbado de manera catastrófica porque se ha hecho algo que no han hecho los demás y que nos ha dañado, como decía Patricia, a todos los que viven de su esfuerzo y de su trabajo, a ellos que ellos rechazan, al mérito y al esfuerzo. Y han actuado de una manera tan destructiva que va a dejar resultados sanitarios malos con una catástrofe económica. Y ahí era muy simple, era muy claro el caso. Hay que mirar a Uruguay, hay que mirar cruzando el río. Uruguay no cedió su libertad, no resignó su responsabilidad, y ellos tienen una situación que es completamente diferente de la nuestra, y han sabido lidiar con la crisis, que sin duda hubiera ocurrido de carácter económico ante una catástrofe mundial como esta, pero que nosotros hemos agudizado por un gobierno inepto e incapaz de liderar a su pueblo, porque había una cosa muy simple para hacer. Si algo había que hacer, era cohesionar a la nación, llamar a la unidad nacional, dejar de lado todo lo que nos conflictuara y concentrarse en enfrentar lo sanitario, lo económico y la seguridad. Esas son las prioridades de nuestro pueblo. No son hacer una reforma judicial obscena, ni es echar a los jueces que la Corte Suprema trasladó y avaló, ni es, por supuesto, saquear a los distritos que tienen gobierno de distinto signo que el gobierno nacional. No puede funcionar un país bajo esas reglas. Y bajo esas reglas no hay otra cosa que grieta y que enfrentamiento. No porque lo busquemos, es que no nos dan espacio. Nos agreden todo lo que pueden. Y eso se traduce en una enorme crisis económica. En una enorme crisis económica que quizás hasta lo que hacen bien lo estropean. Fíjense, el país logró reestructurar con demasiado tiempo, con demasiada morosidad, pero logró reestructurar sus deudas. ¿Qué es lo que debió haber ocurrido normalmente? Debió haberse consolidado la confianza, debió haberse creado una oportunidad. Somos el único país que después de concluida la negociación de la deuda, los precios de los títulos se derrumban. Y eso hace la mala praxis. Y hoy vimos un escándalo que supera lo imaginable. Van a presentar el presupuesto de la Nación y dicen, sin saber que los micrófonos estaban abiertos, que comenzaban a zarasear.
esa es la sensación que yo tengo todo el tiempo, que cuando no nos hostigan nos burlan. Así que lamento decirlo, no lo puedo ocultar, mi carácter no me permite. Estoy indignado, estoy muy enojado por lo que estamos sufriendo, por lo que se le hace a nuestras instituciones, por las oportunidades que perdemos y por la herencia que nos van a dejar. Por eso estoy indignado, por eso no lo puedo ocultar, ustedes se dan cuenta que estoy enojado. Estoy enojado porque no era necesario esto. Si lo que requeríamos era un proyecto en una catástrofe mundial como esta, de unidad nacional. Es lo que hacen los países cuando enfrentan una guerra, y esto es una guerra contra el virus. Entonces había que convocar, había que nutrirse de lo mejor de la inteligencia argentina. Bueno, es difícil hacer eso cuando se odia el mérito y al esfuerzo, pero nadie arma un seleccionado poniendo a los patas rotas, por Dios, no se puede, eso va contra el sentido común. Entonces, tenemos que cambiar el rumbo. Ahora, yo tengo poca expectativa, así que me preparo y espero que todos nos preparemos y convoco a todos a prepararse para asegurar que en el transcurso de lo que falte a las elecciones y en las elecciones revirtamos dramáticamente la ecuación de poder y revirtiendo la ecuación de poder restauremos para los argentinos la esperanza de la libertad y la prosperidad. Este mal también se va a acabar y se va a acabar más pronto de lo que nadie se imaginó. Muchas gracias. Bueno, excelente, Ricardo. La verdad que nos dejaste sin palabras. Déjenme unir algunas cosas que dijeron ambos que me parecen interesantes. Patricia dijo diálogo de sordos. No hay un interlocutor válido enfrente con el que uno pueda hablar porque viene con una piedra. Vos, Ricardo, dijiste algo similar cuando dijiste la grieta no es algo que uno busque, sino el inevitable emergente de tener enfrente, a orcos, digamos, algo por el estilo. Empiezo por Patricia y después vuelvo a Ricardo. Se entiende se entiende cuando algunos dicen, bueno, quiero una postura un poco más dialoguista, para las reformas hacen falta grandes consensos. Ahora, no parece haber alguien enfrente que quiera dialogar. ¿Esto es así? Bueno, es evidente que yo te diría que lo que ha buscado el gobierno y sobre todo el presidente ha sido sumarnos, intentar sumarnos a su estrategia sanitaria de largo, de esta cuarentena eterna. Bueno, al principio era lógico que todos estuviésemos trabajando o intentando trabajar juntos en relación a ese problema. Ahora, cuando nosotros comenzamos a percibir muy rápidamente que en realidad no había una mirada estratégica, una mirada, digamos, holística de lo que había que hacer, y que solo te sentaban al lado para, digamos, de alguna manera legitimar la estrategia del presidente, que era su estrategia, digamos, yo me lo imagino al presidente mirando las encuestas cada vez que salía, que era, en definitiva, esta idea del profesor y todo lo demás. Nunca hubo un diálogo, a ver, de ningún tipo. Ahora, por otro lado, hay que entender cómo es la característica del poder kirchnerista. La característica del poder kirchnerista es una característica en la que el diálogo no tiene lugar. Es decir, la grieta no es un invento, es decir, de alguna manera ahora tenemos esta idea de que todos somos parte de la grieta. Esto es mentira, esto es un invento kirchnerista. La Argentina, antes del kirchnerismo, tuvo, digamos, hablemos de la Argentina democrática, no nos vayamos a otros momentos,
pero la Argentina tuvo momentos de diálogo, cambió su constitución, tuvo situaciones en las que las leyes salían por acuerdo. La primera ley del Consejo de la Magistratura que se votó en la época de Menem fue una ley que se votó por unanimidad, la ley de seguridad interior, la de defensa, la de inteligencia, todas votadas por unanimidad. Es decir, hubo momentos de consensos en temas importantes de la Argentina. Sin embargo, la construcción de la grieta fue la construcción de un modelo de poder iniciado por el kirchnerismo, llevado adelante en un momento en el que el continente tenía una mayoría de esa lógica, que es considerar al otro, a nosotros, ¿no? Ponernos en el lugar de los antipatria, de los que no pueden hablar porque no quieren al país, porque lo quieren hundir, porque esto, porque el otro, porque bueno, todos los adjetivos que te puedas imaginar, como ya hasta el último día, en el último comunicado barra brava del PJ, cuando dijeron que Mauricio Macri se había hecho un autoallanamiento, ya directamente hablaron porque esta es la oligarquía, volvieron, ¿no?, a 1948, es decir que la verdad es que esta construcción es una construcción típicamente kirchnerista, es la construcción en la que yo construyo chocando con otro, considerando que lo que tengo que hacer es derribar a un enemigo, tengo que destruirlo, tengo que pasarlo por encima, tengo que pisarlo, y tengo que sacarle todo. Bueno, lo que está pasando ahora, es decir, uno, digamos, lo que está pasando con la Ciudad de Buenos Aires, no solamente te saco la coparticipación de una transferencia del servicio de seguridad, sino que además mando una ley y te saco más, absolutamente todo, ¿no? Y no solamente, además el que tiene plata le saco, porque en vez de hacer, como decía Ricardo, Uruguay, ¿no? Bueno, no le voy a sacar a nadie porque en este momento todos tienen que poder poner para reconstruir lo que está pasando. Entonces, yo quiero distinguir bien esto, ¿no? Porque en el último tiempo ha habido como una gran confusión respecto al tema del diálogo y al tema de la grieta. La grieta no es un invento de Juntos por el Cambio, no es un invento de los que del liberalismo, no es un invento de este mundo. Es un invento típico del kirchnerismo, típico de los regímenes autoritarios, que lo que hacen es construirse, digamos, fortalecerse en su identidad, generando la identidad, digamos, maligna del otro lado. Entonces, en esta construcción de todo lo que no queremos para el país, que vendríamos a ser los que pensamos distinto, el pueblo y el no antipueblo. Hay lugar para el diálogo. Claro, pueblo, antipueblo, ¿no? Oligarquía, pueblo, lo que quieras. Entonces, para poner las cosas claras, desde que comenzó el Congreso de la Nación, ¿qué diálogo hubo? Lo primero que hicieron fue meternos la ley de emergencia. Lo segundo que hicieron fue anular la fórmula previsional y hacer lo que quisieron. La única ley que se votó y que nosotros estuvimos bondadosos fue la de la deuda para apoyar la negociación de la deuda. Todas las demás leyes, la del Consejo, la ley de justicia que se discutió en el Senado, los cambios de los reglamentos, los manejaron como quisieron. Cristina hizo con el reglamento ahora tuvimos que ir a presentar una demanda, hizo con el reglamento lo que quiso. Es decir, a ver, si nosotros repasamos cuando hubo diálogo, te diría que lo único que hubo es, digamos, un cierto mínimo diálogo los primeros meses por el tema de la pandemia. Ahora, sentarnos a hablar de cómo se reconstruye la Argentina, de cómo generamos valor para que la Argentina no se caiga, cómo nada. Tanto es así que nosotros hace meses que venimos gritando que no se puede tener una cuarentena de 6 meses y la siguen
hasta octubre, que no se puede perder un año de educación, y lo siguen, y ahora la realidad está ahí, 44% de pobreza, 19,1% de caída de la... ¿Y qué iban a esperar? Si hace 6 meses que tiene el país cerrado, estos creen que pueden cerrar un país 6 meses. Entonces, para que haya diálogo, tienen que cambiar la manera de entender y de mirar al otro. Si no cambian la manera de mirar al otro, no es diálogo. Te quieren someter. Y nosotros no nos vamos a someter. No nos vamos a someter. ¿Por qué? Porque tenemos mandato, porque tenemos representación, porque creemos que la gente que nos votó no se quiere someter, y porque tampoco vamos a someter a la Argentina a salir de su régimen constitucional que nos garantiza a todos, más allá de los problemas que tiene la Argentina, por lo menos tener elecciones, vivir en libertad y tener ciertas garantías de ciertas reglas de juego que las quieren barrer todas. Gracias, Patricia, muy claro. Patricia menciona ahí, entre las cosas que queremos asegurar es tener elecciones. Vos, Ricardo, dijiste, los vamos a enfrentar con mucha vehemencia, ¿no? Los vamos a enfrentar en todos los campos que los tengamos que enfrentar. ¿Crees que la cosa se puede poner tan complicada de que quieran hacer alguna carambola rara con las elecciones del año que viene? O que no, a ver, si la economía sigue como está, es muy posible que corran peligro de no hacer una buena elección. Ellos son los primeros en saberlo. ¿Crees que no van a intentar alguna dilatación de las fechas o incluso algún tipo de fraude? ¿Cómo ves eso? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no subestimar a los que tienen proyectos hegemónicos y totalitarios. Y no le debemos creer. Eso, partamos de esa base. Porque el que es ingenuo acá se vuelve cómplice. Entonces, en mi caso, me preparo con toda mi gente, para las tribulaciones que vamos a tener que enfrentar, y somos conscientes de que los desafíos van a ser inmensos. Y no quiero que nadie esté con la guardia baja. Hay riesgo institucional, ellos desconocen todos los mandatos institucionales, han modificado los reglamentos de las cámaras, pero si ustedes lo vieron, estaban los diputados sentados en el recinto y estaban ausentes, y los que estaban ausentes estaban presentes, pero sí es una cosa escandalosa. Y ella modifica, ella cuando le dice a los diputados, a los senadores de la oposición que no le va a dejar leer el proyecto porque total van a votar en contra, pero es que son cosas increíbles las que toleramos. Y toleramos, y está ocurriendo, ahí en Almirante Brown, al sur de Gran Buenos Aires, en la zona del presidente Perón, ahí en Guernica, la gente defiende sus propiedades como si estuviera en una jungla. Porque, ¿para qué se inventó el Estado? El Estado se inventó, la razón esencial del Estado es asegurar el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho. El monopolio de la fuerza es para que la transferencia de propiedad se haga de manera consentida y pacífica. Y aquí hay que defenderse como si viviéramos en una jungla, el más fuerte, el más rápido, el más ágil. Eso no se puede convivir bajo esa regla. Entonces, bueno, para decirlo menos, ahora Kicillof está tratando de armar una gigantesca Villa Miseria. Se pasaron 20 años armando Villa Miseria alrededor en el Gran Buenos Aires Sur, Gran Buenos Aires Oeste. Han generado una de las grandes vulnerabilidades que hemos tenido en la pandemia. Tuvimos dos. Una, no tener capacidad ni moneda ni crédito como tuvieron los demás países. Entonces, la única forma de lidiar con la pandemia fue emitir dinero, pero de una manera tan disparatada, que hasta importamos impresos desde Brasil. Ustedes saben que la moneda nuestra se imprime en Brasil también. Porque además son tan idiotas que quieren hacer billetes de baja denominación que rompen todos los cajeros. O sea, estamos en manos de gente de una torpeza dramática. Pero el otro problema grande que tuvimos fue que por las estrategias de los Kirchner concentramos la gente en la mega urbe. Pusieron todos los subsidios ahí.
para que la gente venga a construir villas de emergencia, para recibir subsidios. Y esos lugares de hacinamiento fueron una catástrofe, porque los datos, ustedes saben que los datos del COVID acá vienen con mucha demora. Nosotros tenemos mucho más muertos de lo que están diciendo. Lo que pasa es que los números los van blanqueando. Y esos números, un lugar terrible, han sido los barrios hacinados. Ahora, nadie se hace cargo de haber construido y ampliado a niveles disparatados esa cosa patológica que es la macrourbe, esta mega urbe inmensa, que han creado a partir de esa estrategia de subsidios y de locura, de un orden urbanístico mínimo. ¿Cuáles son los países que mejor lo hicieron frente a la pandemia? Los que tenían ciudades relativamente pequeñas, donde la gente puede transportarse sin usar los medios públicos. ¿Cómo hace Alejandro usted en una mega urbe como esta para ir en bicicleta, como se hace en los países del norte de Europa? No se puede, porque esta es una ciudad que su sistema sanguíneo son los medios masivos de transporte. ¿Y cómo usan los medios masivos de transporte? Cuando, si usted pone, como poníamos antes de la pandemia, 4 o 5 personas por metro cuadrado, se nos muere toda la población. Es decir, han diseñado un sistema loco y usted no escucha una sola autocrítica de lo que han hecho. Digo, la locura del cepo. ¿Cuántos países conoce usted, Alejandro, que tienen cepo? ¿A quién se le ocurre que el cepo se arregla con más cepo? Yo no lo veo ni a los uruguayos, ni a los chilenos, ni a los peruanos, ni a los bolivianos, ni a los paraguayos, ni a los brasileños. Por supuesto, en el resto del mundo menos. Haciendo las cosas que nosotros hacemos. Y yo creo que en esta originalidad de subsidiar lo que en el mundo se graba, como la energía, de destruir el medio ambiente, de instalar la gente en zonas inundables o contaminadas, a mí me parece que ese proyecto está en las antípodas. En las antípodas de lo que el país necesita, de lo que el país requiere para vivir un tiempo de progreso, de libertad, de prosperidad. Lo que hay que hacer, yo lo he dicho públicamente y lo voy a reiterar ahora. Si alguno tiene que saber cómo salimos de esta, haciendo todo lo contrario a lo que ellos hacen. Donde ellos agarran para un lado, hay que agarrar para el otro. Yo en eso es casi una reacción mnemotécnica, pavloviana. Los veo agarrar para un lado, agarro para el otro. Y eso creo que es vital. Ahora, usted me dice si estoy preocupado. Yo creo que van a una derrota electoral inolvidable. Después vamos a ver a mano de quién, pero van a una derrota inolvidable. ¿Por qué van a una derrota inolvidable? Porque la gente lo ve. ¿Usted cree que esto de la zaraza me asustó a mí, me impresionó a mí, me humilló a mí? El país se da cuenta. Se da cuenta el presidente de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, hablando que ahora van a zarasear. Nosotros no estamos zaraseando, nosotros estamos sufriendo, como sufre todo nuestro pueblo, una situación de angustia, de incertidumbre extrema. Reconozco que me tiene muy caliente y lo de hoy me superó. Digo, y reconozco que ustedes saben que yo no soy patricio, o sea, yo soy nieto de inmigrante. Y tengo una combinación explosiva en mi origen. Mis abuelos vascos y mis abuelos irlandeses hacen que tenga un carácter que a veces no me es fácil controlar. Y hoy estoy particularmente enojado porque la rabia que me agarré cuando vi que le presentan el presupuesto al Congreso de la Nación y dice que van a zarasear. ¿Usted se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que estamos viviendo? Hoy el vasco López está más fuerte que el irlandés Murphy. Estoy enojado. Enojado. A ver, cuando uno le pregunta a la gente qué le preocupa más... Vos no sabés lo que son los irlandeses. Los irlandeses son picantes también. Los irlandeses son picantes. Más bravos que los vascos, ¿eh? Estamos con dos personas de intensidad, digamos, emocional, digo, importante. Porque sí que la característica vasca, pero los irlandeses son
¿Los No, Bullrich si de yo dónde tengo- son, Patricia? Perdona que te No, En no, pregunte. los eso- Bullrich son alemanes. Alemanes. No, en Sí. eso Igual es yo verdad. tengo una abuela irlandesa, así que tengo sangre ¿Ah, Yo- sí? irlandesa. Es verdad que la ascendencia, yo tengo una fuerte incidencia de la cultura irlandesa, es verdad, y es verdad que llevo esa herencia con mucho orgullo. Mi abuelo creía que el héroe más importante de Argentina, él llegó acá cuidando caballos y llegó muy modestamente, hizo un esfuerzo enorme para aprender el idioma, pero descubrió que el héroe máximo de la Argentina era irlandés como él, porque era el almirante Brown, porque él Almirante decía, Brown, claro. territorio rodeado de agua. Si no ganamos las batallas, no hay ninguna posibilidad, así que era difícil convencerlo que había otros héroes que los irlandeses. Muy bien. Ya les voy a preguntar sobre estrategia política y demás, pero antes una pincelada de los dos temas porque a ver, al final del día los dos temas que más preocupan a los argentinos son seguridad y economía. Y hoy tenemos dos referentes en ambos temas. Así que, Patricia, ¿cómo ves puntualmente el tema de seguridad? ¿Cómo evaluás el papel que está haciendo tu sucesora, la antropóloga Frederick? ¿Y qué nos puede decir de lo que se espera en materia de inseguridad, en realidad, más que de seguridad? Bueno, en primer lugar me parece que no solamente tomaría a la ministra de Seguridad Frederick, sino a los dichos del propio presidente. Cuando el presidente presenta un plan de seguridad absolutamente, digamos, no plan, porque no es un plan, presentar que va a poner unas cámaras y que esas cámaras van a ser inteligentes, eso no es un plan de seguridad. Tanto es así que se olvidó de lo más importante, que es la gente, y planteó que iba a poner 37.000 millones de pesos sin pensar en el sueldo de la gente. Pero vos, fíjate bien las cosas que ha dicho el presidente. El presidente ha dicho, bueno, hay que entender que hay muchos delincuentes que no tienen otra oportunidad. Si vos partís de ese concepto, si vos partís del concepto de que el delincuente es una persona sin oportunidad, no hay seguridad posible, porque ni las fuerzas de seguridad, ni los que trabajan en la seguridad, ni los que están en el ministerio, van a poder enfrentar el delito con la autoridad que hay que enfrentar el delito. El delito se lo enfrenta con autoridad. Vos tenés que tener claro de qué lado está la ley y el orden, parezco la serie, de qué lado está la ley y el orden, y de qué lado está la transgresión a la ley y al orden. ¿Mm? Y esto vos lo podés verificar en todos los temas que el gobierno ha tenido en los que ha tenido que pronunciarse, ¿no? El tema de la liberación de los presos. Cuando vos pensás que el gobierno aceptó la liberación de 4.000 presos, después tuvo que parar también por las encuestas, no por convicción, sino porque la gente salió, caceroleó, dijo no queremos saber nada, porque empezaron a caer los casos de todos los que eran, digamos, atacados por gente que ellos habían liberado, pero no por convicción, sino por necesidad, por conveniencia. Cuando liberan 4.000 presos, están liberando el 30% de los presos federales de este país. Es un montón. En las cárceles federales de la Argentina hay 12.000 presos. Entonces, que vos estés liberando el 25%, el 25%, porque además esto solamente en la provincia de Buenos Aires, si vos tomás todo el país, estás en un número de 6.000 presos. Es, digamos, cambiar absolutamente las prioridades. Nosotros habíamos puesto una prioridad muy clara. ¿Cuál era nuestro objetivo en la seguridad? ¿A quién cuidábamos? A las víctimas y a la sociedad. Nunca en la seguridad, siempre la seguridad fue vista como algo en el que la sociedad era como algo que no existía, ¿no? Esto me lo decían muchos de los que formaron parte de mi equipo, que me decían, hay que hablar siempre de la sociedad porque se había convertido con el modelo zaffaroniano, se había convertido a la seguridad en una especie de lógica
entre la justicia y el delincuente. Eran como los actores. La sociedad, que es la que tiene que recibir el servicio, para eso lo paga, para eso paga sus impuestos, para recibir un servicio de seguridad, no estaba tenida en cuenta. ¿Cuántos delitos había? ¿Cuántas muertes había en la Argentina? Bueno, nosotros logramos bajar los homicidios al número más bajo desde que se miden los homicidios, 5.1. Vos conocés Rosario, sabés cómo está, explotada, ha tenido el peor año desde el año 2012, que fue el momento de auge de los monos. Bueno, ¿por qué pasa todo esto? Todo esto pasa porque el gobierno tiene la filosofía zaffaroniana de que lo importante es que en realidad el delincuente es una víctima de la sociedad que lo lleva a ese lugar. Que el soldadito que vende droga no hay que perseguirlo porque es una víctima de la sociedad. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Ahí han vuelto todos los búnkeres, han vuelto la venta de droga en todos lados donde nosotros íbamos y pateábamos permanentemente los hormigueros y permanentemente estábamos combatiendo, porque además el problema es que la droga te trae violencia. Se matan por el negocio, por el mercado, entonces te trae una violencia enorme. Entonces tenés fuerzas de seguridad que no se sienten protegidas porque en cada oportunidad la conducción política se lava las manos de lo que le pasa a cualquier miembro de la fuerza de seguridad. Cuando hacen las cosas bien, digamos, no se lo reconocen. Entonces, tenés una fuerza de seguridad que está mirando qué consecuencia va a tener su accionar. Cuando la fuerza de seguridad está pensando que su acción le va a traer problemas a ellos y que se pueden llegar a pasar la vida presos por tirarle a un delincuente, lo que vos tenés es la parálisis de la fuerza de seguridad. Entonces tenemos las fuerzas de seguridad paralizadas, la fuerza de seguridad en una actitud de que no saben qué hacer, ¿no? Porque un día van para la provincia, otro día no van. Vos pensás que la gendarmería, que es una fuerza que en general vive en provincias del norte y del litoral argentino, la trasladan acá sin saber cuántos meses va a estar, dónde va a vivir, dónde va a dormir, de qué manera, la tiran en cualquier lado. Entonces no hay una preocupación por el elemento humano, que es el más importante. Y después tenés la filosofía. Bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Hoy en día hay dos temas que la gente siente que son los temas que más le preocupan. Fíjate que tenemos una caída del 19,1% de la economía, pero hay dos temas que siente que más le preocupan. La corrupción, que no es la corrupción actual, es la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, y la inseguridad. ¿Por qué? Porque, en definitiva, hoy, en cualquier lugar del conurbano, y en muchos lugares del país, Tucumán está explotado, Santa Fe está explotada, Córdoba está mal. Entonces, en todas las grandes urbes, el nivel de violencia es enorme. Y en los 2 primeros meses de cuarentena hubo como cuarentena del delito, y ahora todos los delincuentes que además siempre están en zonas, muchos de ellos están en zonas de aglomeración, ¿no? En las estaciones de tren, en muchos lugares, en estaciones de micro. Entonces es un delito menos violento, son los pungas que te sacan la billetera, te da mucha bronca porque te roban el celular, la billetera. Todo ese delito ha pasado al lugar donde está la gente, que es la casa. Entonces, ¿cuál es el delito que más ha crecido en el último tiempo? La entradera, y eso es terrible. Cuando te entran a tu casa, el sentido de la violación que produce el delito en la casa es muy fuerte. Genera consecuencias psicológicas donde inclusive muchísima gente que le entra en la casa se muda. Ahora, ¿dónde te vas a mudar si no podés comprar nada, si está todo paralizado, si estás en una situación? Así que la verdad es que lamento muchísimo para la sociedad el enorme retroceso que ha habido,
y que además se ve también en otros temas, ¿no? En la toma de tierras. Nosotros estábamos todos los días atentos a que no nos tomaran tierras. Todos los días teníamos esto que está pasando, nosotros lo vivimos todos los días, no es de ahora, pero nosotros lo evitábamos. Frente a una alerta, evitábamos que tomen tierras. Alguna vez algo tomaron y se despejó, pero ahora vale todo vale, la anomia, la falta de ley. Así que la verdad es que en la seguridad hemos, como el cangrejo, vamos caminando para atrás muy, muy evidentemente. Gracias, Patricia. Primero una cosita, le aviso ahí a los que están administrando. Tenemos 1.519 personas en este momento escuchando por Zoom, más los que están escuchando por streaming, y hay un estúpido, siempre hay un estúpido en todos los Zoom, que se llama Diego Saco. Por favor, hagan el favor de retirarlo, ese energúmeno que está poniendo improperios y cosas por el estilo. Ricardo, Patricia habló de esta filosofía en materia de seguridad, en materia de derecho penal, en la que está el Estado, está el delincuente y completamente invisibilizada la víctima, invisibilizada la sociedad que demanda los servicios de seguridad. Vamos a la economía y podemos ver algo similar, digamos, está el Estado, está la gente que demanda ayuda social o algo por el estilo, y el sector productivo es como, bueno, es una cosa ahí que a nadie le importa. El contribuyente, el pagador de impuestos, es como que no hay una narrativa para él, de hecho todo lo contrario. ¿Cómo estás viendo vos la economía con la que vamos a votar el año que viene, bajo esta filosofía populista, digamos, y de cortoplacista? Bueno, ahí las noticias no son buenas. Vamos a estar en una situación muy crítica en materia inflacionaria y probablemente algo se recupere de la brutal caída de este año, pero va a ser una situación crítica. Yo creo que no vamos a recuperar durante este gobierno el nivel de actividad del año 19 y no vamos a recuperar el ingreso per cápita del 19 hasta el año 25-26 y no vamos a recuperar el del primer trimestre del 18 hasta el 2028. Esa es la tragedia que esta gente nos va a dejar por su ineptitud, por esa actitud hostil al que genera valor. ¿Qué es lo que tenemos que transformar en la Argentina? Al que genera valor, al que crea empleo, al que innova, al que emprende, al que se arriesga, al que produce. Le tenemos que dar un beso en la frente, no agredirlo ni tratarlo de miserable. Entonces nosotros tenemos que cambiar la actitud, tenemos que reconstruir esa magnífica redacción que tiene nuestra Constitución sobre, digamos, la capacidad de emprender, la defensa del derecho de propiedad, digamos que cada uno sienta que lo de uno es suyo y que no nos pueden o entrar en la casa o incautar nuestros ahorros o hacernos barrabasada. Yo creo que el país no es que tiene problemas que no se pueden superar, eso no es cierto. Nosotros no tenemos ni conflictos limítrofes, ni raciales, ni religiosos, no tenemos conflictos misilísticos, atómicos, químicos, bacteriológicos. Los problemas verdaderos del mundo nosotros no lo tenemos. Bueno, tenemos a esta gente que ya es un problema grande, pero digamos, si nosotros nos ponemos a crear las condiciones para invertir, para producir, damos la confianza, damos las certezas, damos el ejemplo, actuamos con austeridad, somos respetuosos de la innovación, de la creación de riqueza, celebramos esa actitud, admiramos esa extraordinaria tarea que es toda la gente que se desloma trabajando y vive pagando impuestos. Entonces, la idea, Patricia lo señaló también, esa idea extravagante de que vamos a sacar adelante el país matando impuestos, cazando en el zoológico, cada vez exprimiendo más a los que están acá adentro, produce esa reacción que las empresas se van, que se quieren ir del país. Y nosotros tenemos que hacer como dice el preámbulo, recibirlos a todos, atraerlos, que vengan a crear riqueza. Y entonces se amplía la base tributaria con la creación de riqueza, pagamos menos y no martirizamos a los que están acá que crean que
que el gobierno es una pesadilla, y lo es. Entonces, Alejandro, el camino no es muy difícil porque yo creo que el mundo se va a recuperar. Finalmente, la humanidad va a superar la pandemia, va a vencer al virus, ya ha avanzado mucho y va a avanzar más en la terapia, va a saber construir la inmunidad con la vacuna, con la interacción, va a superar el problema y se va a recuperar. Y en esa recuperación yo lo que aspiro y espero que los argentinos actúen con una gran lucidez. Se libere de esta gente de una vez y para siempre, que no vuelvan más. Porque cada vez que ellos vuelven, nos hacen retroceder enormemente, nos dejan un daño perdurable. Y ese daño perdurable afecta no solo la capitalización, el país se está descapitalizando, afecta los valores, porque acá se le infunde a la gente valores equivocados, el valor del odio, el valor de la agresión, el valor de la descalificación al que progresa, y lo que tenemos que hacer es una cultura que vaya en otra dirección, es decir, que encuentre extraordinario y atractivo que vengan a la Argentina, que vengan a trabajar acá, que vengan a invertir acá, y que los de acá inviertan cada vez más, innoven. Nosotros tenemos en ese sentido un potencial extraordinario. Tenemos los únicos premios Nobel en ciencia de Latinoamérica. La mayor parte de los unicornios de la economía del conocimiento son nuestros. Tenemos toda la oportunidad. Yo lo veo al presidente de la calle todos los días, llamando ahí con los brazos abiertos, diciendo, traigamos a los que tengan recursos para ayudarnos a recuperarnos. Bueno, lo que digo es, ¿por qué no miramos enfrente? Por Dios. En vez de estar expulsando empresas, actividades, persiguiendo y solazándose en saquear a los que invirtieron acá, en lugar de eso, decirlo, nosotros respetamos las reglas, somos consistentes, créannos, valoramos enormemente su éxito, valoramos y defendemos con garra la propiedad privada, no vamos a hacerlo venir, invertir y después cuando está acá saquearlo, vamos a hacer que su caso sea el ejemplo para que cada vez vengan más, cada vez venga más gente, y más gente calificada, y más gente a invertir, y los de acá tengan confianza, y en lugar de sentirse agredidos, humillados y destruidos, crean como lo fuimos en los años célebres de la Constitución. Yo soy un hijo de Alberdi, así que adoro esa Constitución y sé que esa Constitución supo construir la Unión Nacional, afianzó nuestra paz interior, supo proveer a la defensa común, supo promover el bienestar general y sobre todo lo que es crucial en economía y es crucial en la vida republicana, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra prosperidad. Ese es el camino. La libertad, la responsabilidad, asegurar la estabilidad de las leyes y hacernos predecibles. Si logramos eso, la historia la damos vuelta. Pues, gracias, Ricardo. O sea que yo tengo mi edad porque todavía me emociona cuando alguien recita el prólogo de la Constitución. No sé si a los chicos les sigue pasando, ojalá que sí. Patricia, esto hay que convertirlo en una estrategia política para jugar una batalla que, como ambos están coincidiendo, es crucial, esencial y trascendental, y es la batalla del 2021. Ahora quizás sí vamos a escuchar un par de divergencias, ¿o no? ¿Cuál crees vos, Patricia, que es la mejor estrategia política para esta batalla, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos un adversario que, a partir de un sistema que se viene llevando adelante desde 1983 en la Argentina, tiene el control de una de las cámaras, que es el Senado de la Nación. Desde 1983 el Senado de la Nación
tiene el mismo signo político, el peronismo en su momento, el menemismo, el kirchnerismo, como le queramos llamar, pero siempre el mismo signo político. Esto quiere decir que todas las leyes que desde que comenzó la democracia pasaron por ahí, son leyes que pasaron por el filtro del peronismo, del menemismo, del kirchnerismo. Hoy del kirchnerismo hace ya más de una década, más, larga, ya vamos por el cuarto gobierno. En consecuencia, yo creo que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte en revertir esto. No solamente en las provincias que se eligen senadores, tenemos que trabajar muy fuerte para ganar esos senadores, sino que tenemos que comenzar a generar una estrategia en aquellas provincias donde los senadores ya están como puestos, porque el sistema es un sistema tan cerrado, tan feudal, tan digamos, hecho a la medida de esta lógica política, que el Senado se convierte siempre en una trampa que nosotros no podemos pasar. Entonces, lo primero que creo fundamental es tener una estrategia para el Senado y sobre todo para aquellas provincias donde nosotros no ganamos tan fácilmente, porque es más fácil la provincia de Santa Fe, es más fácil la provincia de Córdoba, son provincias en las que nosotros tenemos digamos, nuestro discurso de progreso es lo que las provincias expresan, pero en todas las provincias que se han ido feudalizando tenemos un problema. Creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte de juntar todas las fuerzas para lograr romper las trampas que se cometen. Por ejemplo, uno toma Santiago del Estero, en todas las últimas elecciones, los 3 senadores de Santiago del Estero siempre han sido del oficialismo, porque arman la fórmula A y la fórmula B, y nos dejan en el tercer puesto. Bueno, es necesario, lo mismo te pasa en Catamarca, bueno, en muchos lugares donde se dividen para reinar, como bien dice la frase, el dicho. Entonces, es muy importante comenzar a tener una estrategia para que no haya una mayoría automática y del mismo partido desde 1983 hasta ahora en el Senado. Ahí tenemos que trabajar, eso es unidad, eso es fundamental. El segundo tema que tenemos que trabajar es en la Cámara de Diputados. Fíjate que aquellos que de alguna manera fueron los que sacaron porciones de votos, ¿no? Vos tenés algunos diputados de La Baña, algunos que salieron por algún partido vecinal, como es el caso del mendocino, que siempre aparece como funcional al gobierno, los diputados de La Baña, el comportamiento que tuvo Graciela Camaño en el Consejo de la Magistratura, que fue el principio de toda esta maniobra de sacar a los jueces. Entonces, lo primero que tiene que quedar claro es que no puede haber lugar para estas fuerzas que lo que hacen es dividir para darle al oficialismo ese porcentaje de votos que de diputados o de senadores que senadores no, porque no tienen, diputados que al oficialismo le falta. Y eso es muy importante, porque siempre aparecen los Lavagna, que parecen muy serios y qué sé yo, y después son funcionales. Lo mismo hizo Lavagna en el 2007, recuerden, en el 2007 Lavagna terminó la elección, había ido por el radicalismo, nosotros fuimos en ese momento con Carrió, candidata a presidenta, salimos segundos, y Lavagna salió tercero, y al otro día se fue a desayunar con Néstor Kirchner. Es decir, tenemos que tener un poquito de memoria para acordarnos las cosas. ¿Cuál tiene que ser la estrategia electoral? Bueno, digamos, lograr tener en la Cámara, digamos, mantener y acrecentar el tercio que tenemos en el Senado, que es fundamental para que no se nombre un juez de la Corte, para que no se agrande la Corte y se pongan todos jueces kirchneristas, para no cambiar la Constitución. Es fundamental ese tercio y agrandarlo que tenemos en senadores. Y en diputados tenemos que trabajar
para que no tengan una mayoría de 131 votos. Fíjate que ahora con la reforma judicial están demorándola porque no tienen esa mayoría, es decir, que es necesario que haya diputados que realmente tengan y tengamos ese compromiso, ¿no? Nosotros desde Juntos por el Cambio, por supuesto que lo vamos a garantizar, pero es fundamental que eso suceda. Y lo que también es importante como concepto político es que esto que hemos comentado a lo largo de esta charla, que hay una sensación como de gran vacío en la sociedad, una sensación de frustración, una sensación de que nos llevan a un lugar que no queremos ir y nos piden a nosotros que no dejemos ir a ese lugar, y uno tiene ciertos instrumentos institucionales, pero también ellos tienen instrumentos institucionales y también te construyen mayorías de manera no siempre santa, ¿no? Y esto hay que decirlo claramente. Entonces, nosotros tenemos que lograr traer esta idea de que hay futuro, de que esas elecciones nos pueden cambiar, que esas elecciones nos pueden generar los reaseguros que necesitamos para que no se puedan llevar la república, hacer de la república un modelo chavista. Esto es muy importante porque si no, lo que se genera es una gran desesperación en la sociedad, y esta gran desesperación es, y esta incertidumbre que genera un presidente que el lunes te dice una cosa y el miércoles te dice otra, es tal la incertidumbre que se vive en el tiempo presente, ¿no? Es como que vivimos en el presente permanente. Cuando vos vivís en el presente permanente y no ves el horizonte, todo puede generarse en una gran frustración, y esa frustración te puede llevar a una dispersión, a la dispersión del voto que es necesario para tener diputados y senadores que defiendan los principios que hemos trabajado intensamente esta noche. Gracias, Patricia. Ricardo, tu apreciación sobre este mismo punto, ¿cuál es la mejor estrategia para vos? Sabés que el liberalismo no en ve lo con personal. mucha alegría verte de nuevo jugando en política. ¿Cómo ves vos personalmente la mejor estrategia para el año que viene? Lo he hecho todos estos años. Yo simplemente lo hice en el debate intelectual, recorrí con la Red por la Libertad infatigablemente las huellas de la patria, pero más allá de haber ayudado a construir en cada pueblo, en cada lugar, gente afín a nuestras ideas, estamos hoy construyendo nuestra organización política a lo largo y a lo ancho del país. 7x24. Yo no aflojo desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días, incluyendo los sábados y domingos. Todos ustedes saben que vivo haciendo Zoom y creo que nunca he recorrido tanto la República como ahora. O sea, en cada lugar estamos organizándonos. Donde nos da para hacer una junta organizadora, la hacemos. Donde no nos da para más de una célula, hacemos la célula. Vamos a tratar de estar organizados en toda la República porque nosotros no le creemos nada a esta gente. Entonces nos vamos a organizar para estar, digamos, listos con una actitud cooperadora y abierta con el resto de la oposición. No van a ver en nuestro discurso nunca un agravio, una descalificación. Vamos a mantener con firmeza y con claridad nuestros principios, y lo vamos a hacer con un discurso constructivo y de futuro. Lo vamos a hacer, eso sí, con una mano tendida, porque vamos a necesitar cooperar con toda la fuerza opositora para preservar las libertades. En eso nos van a ver siempre en primera fila. Es sabido, y lo dije con toda claridad, nosotros somos los hijos de Alberdi. Creemos que la competencia es una forma de cooperación. Así que donde se pueda, vamos a competir. Nosotros queremos contar lo que tiene cada uno. Hemos hecho 2 salvedades a esto, y hoy voy a incorporar una tercera. Papá.
Las dos salvedades que hemos hecho es que vamos a buscar la unidad de la oposición en el 21, donde se disputen los senadores nacionales, justamente para evitar que ella pueda acceder a los 2/3, que es el último límite que le queda a la República. Así que desde ya, ahí vamos a ir a buscar la unidad opositora. Vamos a tratar que allí se dibujen las reglas de juego que permitan en el 23 marchar en una gran coalición republicana para terminar con los K y la Cámpora. Esa es mi prioridad y es la de toda la gente que me acompaña. Si no terminamos con esto, esto termina con la República. Así que ese es nuestro norte. Para construir eso necesitamos estar organizados y necesitamos que no se subestime ni se malentienda nuestra actitud, nuestra fuerza y nuestra vocación cívica. Esas dos reglas están muy claras. Competimos donde lo permita la realidad, convergemos en las elecciones de senadores y esperamos que haya reglas de gobernanza que sean ejemplares en la convergencia. Porque una cosa es estar dispuesto a converger con la oposición y otra cosa es querer subordinar a todo nuestro espectro. Entonces queremos que convergemos, pero vamos a competir en la convergencia. Vamos a necesitar que haya reglas donde nuestros candidatos puedan exhibir sus mejores atributos. Y vamos a construir, con la experiencia del 21, una gran coalición republicana que le devuelva a la República la expectativa, la esperanza, el optimismo, la grandeza. Que toma la palabra en el 21. La regla es clara. Vamos a competir donde podamos, vamos a converger en senadores y vamos a aprender en esa convergencia para construir una convergencia que tenga un programa, que tenga una política de gobierno y que tenga una firmeza que sea ejemplar para defender el orden y el progreso en la República. Ahora va la última que me faltaba, y esta es la sorpresa de hoy. Yo dije que vamos a converger en senadores en toda la República. Hay un solo caso donde no vamos a converger. Si nosotros estuviéramos seguros que podemos ser primero o segundo y dejar a los K y la Cámpora afuera, ahí vamos a competir también, para que lo entiendan. Si tuviéramos la certeza que si vamos divididos podemos asegurar más senadores para la oposición, lo vamos a hacer. Digo, para que vean el pragmatismo que tenemos. Y por supuesto vamos a actuar de la manera más sensata y con sentido común. Ahora, no somos lo mismo, hemos tenido diferencias y es sano que la República conozca ese debate y la elección parlamentaria es un momento formidable para que cada cual haga el recuento de sus fuerzas y de su energía y de su vocación. Y en eso estamos trabajando, esperando que nos vaya bien, y si nos va muy bien, le va muy bien a la República también. Muchas gracias. Excelente, Ricardo. Si yo me dejo llevar por las cosas que están poniendo en el chat, que no sé si ustedes lo están pudiendo ver, yo tendría que unirlos a ustedes una boleta, imprimirla y mandarla ahora a las urnas, porque la gente está desesperada. No es para tanto, así que lo último que les voy a pedir, ya que no una definición política, es una definición más de tipo personal. Patricia, ¿qué es lo que más te gusta de Ricardo? Bueno, yo creo que por eso quiero que nos unamos. Nosotros, todos los de Juntos por el Cambio, lo hemos invitado a Ricardo y a toda su gente. Lo hizo Alfredo Cornejo cuando estuvo con él. Todos han tenido esta actitud. Nosotros lo vemos como una persona íntegra, de principios, de valores, que siempre ha defendido el valor de la libertad. Una persona que siempre ha tenido una línea clara, y queremos, nos parece importante que estemos todos, absolutamente todos juntos,
y nosotros siempre lo hemos buscado y le hemos abierto la puerta a Ricardo para que sea parte de esta, hoy, una coalición importante, que se ha mantenido unida, que tiene, hemos logrado tener 116 diputados, senadores, gobernadores, concejales, intendentes, sin duda que tiene diversidad, pero es la lógica de una coalición. Todas las coaliciones en el mundo hoy tienen diversidades, y también nosotros tenemos un gran mundo liberal en nuestra coalición, y muchísima gente que, si hoy vos tomás cuáles son las ideas centrales de Juntos por el Cambio, te las ordenan y te dicen república, libertad, división de poderes. Es una coalición que se ha ido construyendo en este lugar, y por eso, bueno, nosotros valoramos mucho a Ricardo, a todo su equipo, conocemos a muchos del equipo de Ricardo y los valoramos, y bueno, esperamos y deseamos, y bueno, quizás todas estas fórmulas que estamos pensando ahora cambian por la realidad, y tenemos que estar juntos. Así que nosotros tenemos esa esperanza, de que tengamos que estar juntos, porque juntos vamos a sumar más. Pero por supuesto que respetamos lo que Ricardo viene planteando, pero nos encantaría que esté en Juntos por el Cambio, o con un nuevo nombre, así como Cambiemos cuando fue a la elección, porque se sumaron nuevos actores, cambió el nombre. Estamos dispuestos a abrirnos, y abrir a todos los que tienen los valores, y Ricardo los tiene íntegros, así que eso es lo que más valoramos de él. Muchas gracias, Patricia. Ricardo, misma pregunta, más allá de la estrategia que finalmente se tome, ¿qué es lo que más te parece valioso de Patricia? No, creo que el país admira su firmeza, su coraje y su integridad. Y yo la admiro particularmente por eso, porque en momentos muy difíciles de mi vida personal, ella me ha acompañado, en momentos muy críticos en la vida cívica de este país, y yo siempre reconoceré y guardaré en mi memoria su solidaridad y su lealtad en los momentos más difíciles que enfrenté. Bueno, Creo además que ella ha sido y es para una gran parte de la ciudadanía una figura intachable en su conducta personal, en su transparencia y en su honestidad. Y el país necesita ejemplaridad. Y en ese sentido yo estoy absolutamente seguro de sus valores y de su conducta, y he tenido la oportunidad de apreciarla en muy diversas experiencias, y en todas ellas he sacado esa misma conclusión, y he visto su compromiso patriótico, claro, sin cortapisas. Así que eso va a ser siempre reconocido, en privado y en público. Después, Gracias. las estrategias. ¿Y cuál es la mejor? ¿Cuál es la estrategia que convoca más, que le permite a la República expresarse mejor, que permita alcanzar la base más amplia posible? Yo sigo creyendo que es esa estrategia de competir en los lugares donde haya que competir y cooperar donde haya que cooperar para converger a una gran coalición republicana. Sigo creyendo que esa es la estrategia que refleja mejor el proceso que todos tenemos que hacer, y además lo vamos a hacer en esa atmósfera de respeto, de consideración, pero también expresando esa fracción de la sociedad que está
muy desconforme con el gobierno actual, pero también está decepcionada con la administración anterior. Y eso yo creo que no puedo fallar en representar y ayudar a que se pueda expresar de la manera clara y transparente que lo están deseando y que es necesario. Y claro, siempre surge el problema de qué emergencia vivirá la República. De nosotros espérese lo que decía Alberdi, espérese una respuesta de sentido común. Sí nos van a encontrar en primera línea en todo lo que sea la defensa de la República y una cuestión que es esencial, la libertad del comicio. Porque vamos a tener que garantizar ese comicio, vamos a tener que fiscalizar, va a ser una elección difícil. Entonces, yo lo que espero, cualquiera sea el despliegue de las fuerzas, que toda la oposición sepa colaborar para la transparencia del sufragio, para la limpieza del comicio y para que la elección sea una inmensa oportunidad para expresar la libertad y ese grito de rechazo a lo que ha sido esta inmensa burla a la ciudadanía. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Patricia, muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Gracias a ambos, ha sido realmente extraordinario, altísimo nivel la charla, fue un bálsamo dada la ansiedad y preocupación que tiene mucha gente, así que les agradecemos como siempre a ambos su generosidad y sus conocimientos. Gracias. Bueno, mil gracias, ¿eh? Chao, Ricardo. Gracias Chao, a todos por escucharnos. Vale, gracias, ¿eh? Chao, Pato, gracias. Paso, como siempre, saludo de nuevo a los amigos que hicieron esto posible, a Chiqui Pereira y Guillermo Mozo de Cátedra Alberdi, Alberto Coan de Asociación Civil Río Paraná, Agus Pachesi de Liberar, Mario Japaz de Fon Humboldt, Rodo Distel de Fundación Cívico Republicana, Fernando Álvarez de Fundación Global, mi querido amigo José Guillermo Godoy de Federalismo y Libertad, Pablo Benítez Jacob de Fundación Progreso y Libertad, a la Fundación Naumann, Lars André Richter, por supuesto, Juan Manuel Agüero, Gerardo Don Giovanni, Fundación Libertad, y Alberto Medinamente del Club de la Libertad. Terminamos. Ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a todos. Esto va a estar grabado. Ha habido charlas, ha habido tramos de estas charlas que son antológicas, así que las vamos a estar subiendo para que las puedan volver a ver, porque realmente fue una charla de altísimo nivel. Gracias a todos y nos estamos viendo. Abrazos. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Chao, chao.